Las heridas del maestro limpias están, en sus manos, en sus pies, en su costado. Ellas hablan de ese precio que fue pagado. Testimonios son que un día muchos sangraron. Las heridas del maestro limpias están, en sus manos, en sus pies, en su costado. Ellas hablan de ese precio que fue pagado. Testimonios son que un día muchos sangraron. Buenas tardes, amados hermanos. Seamos una vez más todos, incluyendo mi esposa, yo, bienvenidos realmente al seno del reino de los cielos. Esta tarde, hoy estamos a 1 de julio del 2020, día miércoles. Bendito Dios. Gracias una vez más por darnos ese espacito ahí en su casa, en el lugar donde tiene ocasión o tenemos oportunidad de oír y de ver esta exhortación, esta predicación. Vamos una vez más en el nombre de Jesús a ponernos de pie y a darle gracias a nuestro Padre bendito por todo. Ahí donde estamos, digámosle: amado Padre, en el todopoderoso nombre de Jesús, te estamos dando las gracias, Señor, por todo, papi lindo. Muchas gracias. Te amamos, Señor, te adoramos y te bendecimos. Sé tú, Señor, en nuestra vida, Padre bueno, sé tú. Nos negamos a ser nosotros. Necesitamos que tu poder, que tu gloria sea la que caiga sobre nuestra vida, Señor, porque es la única forma en la que nosotros tendremos certeza de hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Muchas gracias y perdónanos de todo corazón, perdónanos por todo lo que aún no hacemos bien y síguenos ayudando, porque sin ti nosotros es imposible que podamos hacerlo bien. Muchas gracias, papi lindo. Esta tarde estamos bendiciendo a nuestra congregación, a cada uno de nuestros hermanos, precioso Dios, a tu iglesia en la tierra, a nuestros ministerios de Libertador y Gran Cosecha. Estamos bendiciendo a nuestro país, a Guatemala. Guatemala, levántate, Guatemala, en el nombre todopoderoso de Jesús, y bendecimos a tu pueblo Israel con toda bendición, precioso Padre. Gracias, Señor. Es en el nombre de Jesús que presentamos nuestra gratitud, Señor. Amén, precioso Padre. Gracias, Señor. Ahí donde estamos, hermanos, una vez más vamos a confesar lo que creemos realmente en nuestros ministerios, en nuestra congregación. Y juntos vamos a decir en el nombre de Jesús: hoy escudriñaré la palabra de Dios. Y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Precioso papá. Bendito Jesús, maravilloso Dios, altísimo papá. Vamos a seguir, hermanos, ilustrando la exhortación, la predicación, la impartición con acontecimientos de la vida, hermanos, especialmente de mi vida, la vida familiar. Y entonces yo tengo memoria, y yo creo que al compartirlo con ustedes también tienen memoria, de que cuando nosotros enfermamos, hermano, cuando nosotros tenemos un quebranto de salud en nuestro cuerpo, perdemos el apetito, ¿no es cierto? Perdemos el apetito. Y es increíble, pero el médico que está orientada realmente su profesión a escudriñar un tanto el cuerpo humano, lo primero que le pregunta a uno cuando uno está quebrantado o enfermo es: ¿tiene hambre? ¿Ha comido? Es lo primero que está preguntando, porque el no comer, el no tener apetito está asociado con una enfermedad. Está asociado con algo negativo realmente dentro de nuestro cuerpo. Y por eso es la pregunta que él hace de esa manera. Él sabe que cuando hay apetito, hay una esperanza en el cuerpo para que pueda recuperarse de cualquier quebranto.
Es que la falta de apetito, decíamos, no es una buena señal. Definitivamente no es una buena señal la falta de apetito. Si fuera comida, se pueden imaginar, para nuestro vientre diríamos que somos anoréxicos. Es decir, hay un problema, una enfermedad que se llama anorexia. Entonces, por eso es que la falta de apetito regularmente no es una buena señal. Hay problemas ahí que resolver. Es un síntoma de enfermedad o de quebranto de salud. De esa misma forma, cuando nosotros tenemos o debemos hacer algo, debemos de tener ganas. Hay que tener deseos de hacerlo. Porque si no tenemos ganas o no tenemos deseos, lo más seguro es que no lo vamos a hacer. Tenemos que tener ese anhelo, tenemos que tener esa pasión, tenemos que tener esa identificación con aquello que tenemos que hacer. Y entonces, cuando sabemos que tenemos que hacerlo, hay un querer en nosotros. Y si ese querer no llega, entonces tampoco lo habremos hecho. En las estrategias regularmente de reclutamiento de recursos humanos, de personal en las empresas que se dedican a reclutar personal para diferentes áreas de trabajo, las características que más se escudriñan dentro de esa estrategia de reclutamiento es la actitud. La actitud, porque al que va a reclutar le interesa saber verdaderamente cómo abordamos la vida, cómo pensamos, cómo queremos abordar el qué hacer, cómo vamos a abordar la búsqueda de objetivos, la búsqueda de metas, la búsqueda de la realización de tareas. Y por eso es que es importante que cuando se nos escudriña un tanto en nuestra personalidad, el que hace esa investigación, ese diagnóstico, encuentre en nosotros que hay apetito, que hay deseo de hacer las cosas. Dicho esto, hermanos, en el nombre de Jesús, vamos a ir a la palabra. Y entonces nos vamos a ubicar en el Nuevo Testamento, en la carta a Pedro. Vamos a ir a la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esto es no solo la salvación como tal, sino la restauración, la edificación, la transformación de nuestra vida. Está dicho ahí en esa palabra cuando se traduce del griego al español. Cuando nosotros leemos, hermanos, la Biblia y vamos a la historia de los hebreos o de los israelitas, hermanos, se observa que cuando estos regresaron del exilio allá en Babilonia, hermanos. Babilonia era una ciudad de la Baja Mesopotamia, ahí cerca de Irak, hermanos, actualmente. Ahí estamos en el Golfo Pérsico. Maravilloso Dios. Ahí hay una ciudad que se llama Bagdad. Por ahí está cerca justamente lo que en aquel entonces se llamó como Babilonia, hermanos. Desde luego que hoy tenemos que ubicarnos que si no hay apetito para comer, para nuestro vientre, no hay apetito para hacer algunas cosas, pues también estamos como tratando de manera específica, de manera concreta esta tarde, hermanos, el apetito espiritual que tiene que haber. El mundo entero, la tierra en este momento se debate, hemos dicho, en una crisis que después de ser una crisis sanitaria se ha convertido en una crisis integral, porque hay deficiencias en todos los órdenes de la sociedad, o dicho de otra manera, de la humanidad. El gran problema es que también, aun cuando hay necesidad de trabajar, hay necesidad de no ser contagiados con este virus del COVID-19, entonces también se aprecia, se observa, hermanos, es increíble la falta de apetito que el ser humano manifiesta en cuidarse, en salvaguardarse, en atender las restricciones. Incluso se ha acomodado de tal manera que
aunque haya necesidad de trabajar para poder producir, que es una de las limitaciones más grandes que tiene la tierra en este momento, hay algunos que ya no quisieran ni regresar realmente a producir algo. O sea, los seres humanos somos bastante complicados. Con facilidad, si nuestras convicciones no están claras en nuestra vida, el apetito para diferentes áreas de nuestra vida podría estarse perdiendo. Está sumamente, diría yo, debilitado. Y es que esto estaba sucediendo en el pueblo hebreo por una sencilla razón. Se habían apartado, se habían alejado del Dios Altísimo. Y cuando nosotros nos alejamos de nuestro Dios Todopoderoso, de su Hijo Jesucristo y de su Santo Espíritu, lo más seguro, lo más probable es que vamos a perder el apetito de buscar ese espíritu. Vamos a perder el apetito de buscar esa palabra, esa verdad absoluta, eso que necesitamos, decíamos en una predicación anterior, como la guía más correcta, más exacta, para que nuestra vida tenga certidumbre. Maravilloso Dios. Yo sé, hermanos, que ustedes también, cuando vamos a la palabra y leemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, del versículo 1 en adelante, que Nehemías procuraba, él estaba haciendo sus esfuerzos por resolver la situación. Por lo mismo, dice la palabra que organizó una especie de seminario bíblico, porque vio verdaderamente que el pueblo hebreo necesitaba oír palabra, necesitaba conocer la voluntad de Dios. Y entonces él organiza una especie, decíamos, de centro de estudio bíblico, un seminario, hermanos. Él ahí se situó, hermanos, y fue, dice la palabra, un maestro para poder hacer aquello con la ayuda de Dios y la ayuda de otro siervo de Dios que es Esdras, hermano. Desde luego que para hacer esto se fue a los primeros 5 libros de la Biblia, al Pentateuco, a la Torá, y ahí estaba realmente la ley de Moisés, hermanos. Ahí estaba leyendo, lo hizo desde el amanecer, dice la palabra. Quiere decir que Nehemías y Esdras estaban conscientes de que lo que necesitaba el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, después de haberse apartado de Dios allá en Babilonia, hermanos, que es lo que está aconteciendo, decíamos, en la tierra en este momento. Quizá algunos vengan buscando de Dios ante la crisis que se vive, pero muchos hemos podido sondear, hemos podido palpar, hemos podido darnos cuenta que con el cierre físico, material que hay de las congregaciones, de las llamadas iglesias, hermano, mucho del pueblo de Dios se ha enfriado, se ha apartado verdaderamente de la presencia de Dios, de su bendita palabra. Entonces Nehemías y Esdras estaban ocupándose de llevar la verdad, de llevar lo que nuestro Dios Todopoderoso había hecho a través de lo que le habían indicado a Moisés que escribiera para ese pueblo, para que se instruyera, para que pudiera cumplir con la voluntad de Dios, hermano. Maravilloso Dios. Había que alimentar realmente al pueblo de Dios. Es que no tenían apetito, se habían alejado de Dios. Se habían dedicado a hacer muchas otras cosas, menos a buscar de Dios. Entonces ellos sabían que el alimento fundamental, el alimento prioritario, el número 1, lo más importante, era buscar de Dios. Y esos son los tiempos que estamos viviendo ahora en la tierra. Son tiempos de buscar de Dios. Hay que buscar de Dios. Hay que encontrarle. Él es espíritu y es verdad, dice su palabra. Y los que le adoran y los que le buscamos es en espíritu y en verdad que tenemos que hacerlo. Por eso hay que ir a su palabra. Hay que ir a su Santo Espíritu. Y sobre todo tenemos que ir al sacrificio de su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario, si no lo hemos hecho con integridad, con transparencia, con honestidad. Es el momento para que lo hagamos. Maravilloso Padre bendito. Dice la palabra que todos
escucharon atentamente esa bendita palabra enseñada por Esdras y Nehemías. La escucharon porque es Dios mismo, hermanos, hablándole realmente a sus hijos. Como decía, en la actualidad la iglesia necesita oír, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es lo que necesitamos nosotros para encauzar nuestra vida, para restar quizá o para quitar muchos cuestionamientos, muchos problemas realmente que hay en nuestra mente y quizá en nuestro corazón, en la que reclamamos a diario muchos asuntos que no entendemos el por qué. Yo leía el día de ayer una carta muy bonita escrita por una mujer al ciudadano presidente de la República en nuestro país. Ella cuenta que ella fue bombero en nuestro país y que ella se ha dedicado realmente a la labor social, pero que tiene 3 hijos y que tiene una vivienda que no es suya, que tiene que pagar realmente el arrendamiento, y que entiende que la labor realmente sanitaria es importante para evitar el mayor contagio y con ello reducir las posibilidades de que muchas más personas, mucha más gente muera por esta causa. Pero al mismo tiempo dice ella que es cierto que hay que proteger sanitariamente, pero que es lamentable también que al restringirse muchas de las áreas de los escenarios de trabajo, mucha gente está muriendo de hambre. Y entonces aquí es donde hay que encontrar la verdad de Dios. Aquí es donde nosotros nos tenemos que establecer en esa alianza divina, todopoderosa, para que finalmente hagamos lo correcto. Porque propuestas, porque recomendaciones de qué hacer, habrán como tantas mentes hay en el ser humano. Pero lo importante es que haya alianza del Espíritu de Dios. Lo importante es que la palabra realmente esté haciendo aquello para lo cual es enviada. Ahí dentro de esas familias dice la palabra que habían sacerdotes, estaban las familias completas de los hebreos, pero necesitaban oír esa palabra para reencauzar su vida. Y entonces, al oír y al leer esto en la palabra, yo considero que es oportuno invitarles, hermanos, a que nos demos cuenta que cuando nos sentimos separados de Dios, nos debilitamos espiritualmente. No tenemos capacidad para abordar la vida, porque el único que nos da realmente esa gloria, ese poder en nuestra vida es el Espíritu Santo. Es Dios mismo, hermanos. Bendito Dios. Y es ahí en su palabra. Por eso decíamos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 2, decíamos: precioso papá, desead como niños. Esto es importante. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, para edificación, para restauración, para transformación, para una guía verdadera de bienestar y de prosperidad en nuestra vida. Precioso Dios, te amo, Señor, con todo mi corazón. Yo te amo. Tú nos estás invitando realmente a que identifiquemos que puede ser que el apetito en nosotros se esté reduciendo o se haya casi terminado, y estamos quizá en condiciones de estrés, quizá en condiciones de depresión, quizá en un sistema nervioso exageradamente alterado, quizá con ideas equivocadas, porque no está la presencia del Espíritu Santo y su bendita palabra. Yo quiero realmente que vayamos y que concluyamos, hermano, en este tema breve que tiene que ver definitivamente con cuidado con el apetito. Cuidado con el apetito, porque el apetito en nosotros, en las diferentes áreas y especialmente en el ámbito espiritual, en este confinamiento, en esta restricción en la que estamos viviendo, y es que hay ausencia de congregación, de alabanza congregada, puede estarse terminando, puede estarse reduciendo, puede estarse muriendo, en pocas palabras, hermano. Por eso yo quiero realmente que concluyamos
para que nos nutramos, para que nosotros nos alimentemos y podamos sobrevivir en cualquier circunstancia de nuestra vida. Por favor, ahí donde estamos, hermanos, es un momento maravilloso para que nos pongamos de pie. Pongámonos de pie y levantemos nuestras manos y pidámosle a nuestro Padre Celestial que renueve nuestro deseo de tener comunión con Él, porque quizá lo hemos perdido, hermanos. Quizá hemos perdido ese deseo de comunicarnos con Él, de alabarle, de adorarle, de bendecirle, de preguntarle, de contarle realmente qué es lo que está aconteciendo en nuestra vida. Hay que empezar, hermanos, por lograr esa comunión con el Espíritu de Dios y comenzar a que nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, todo nuestro ser sea puesto delante de Dios, para que sea Él efectivamente el que lo ministre, el que lo guíe, el que lo fortalezca. Y entonces yo no dudo realmente que ese apetito que necesitamos para derrotar a cualquier enfermedad, a cualquier quebranto, sea la respuesta que nosotros estamos necesitando. Y esto lo vamos a encontrar definitivamente a través de su bendita palabra y de su Santo Espíritu. Las circunstancias pueden traer el buen o el mal apetito. Es decir, el mal apetito es que no existe definitivamente, pero el buen apetito es que tenemos deseos realmente de hacer las cosas, de encaminarnos en el nombre de Jesús, invocando el todopoderoso nombre de Jesús. Pidámosle a nuestro papi lindo que sea Él el que esté obrando en nuestra vida, pero que nuestro ser se entregue, que nuestro ser se ponga delante de Él, que se disponga para que Él haga como Él sabe hacer, hermanos. Y es que recuerdo en el Evangelio de nuestro Señor escrito por Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 5 y versículo 6, hay una bienaventuranza. Maravilloso Dios, dice: bienaventurados, papi lindo, Padre Santo, los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. Estos serán satisfechos, dice nuestro papi lindo. Maravilloso Dios, díselo ahí con todo tu corazón, levantando tus manos, invocando su nombre. Dile: Señor, yo soy un bendecido una y otra vez. Soy bienaventurado porque yo tengo sed, yo tengo hambre de justicia tuya. Yo quiero tu verdad, yo quiero tu guianza, yo quiero la presencia de tu Santo Espíritu en mi vida. Precioso Dios, te amo, Señor, con todo mi corazón. Maravilloso papá, eres grande, Señor, eres precioso. Bendito seas tú. La gloria sea para ti, Jesús. Te amo, Señor, te amo con todo mi corazón, Señor. Dígaselo ahí donde está. Dígaselo al levantar sus manos. Abra su boca, abra su corazón y dígale: Señor, si nosotros hemos estado enfermos, Señor, por favor, hoy nos declaramos delante de ti en el poder y en la gloria, Señor, de la presencia de tu Santo Espíritu. Nos declaramos sanos y nosotros nos adentramos en el apetito de buscar tu presencia, y con tu presencia vendrá el apetito para hacer lo que nos corresponde hacer en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra Guatemala. Toda la gloria es para ti, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, precioso Padre. Amén, papi lindo.